Entonces, denme un segundito. Muchas gracias a todos los que están conectados en la tarde de hoy. Bienvenidos a otro de nuestros encuentros de la mesa STEM y Género, de la red STEM Latam, por si de pronto es la primera vez que vienen a uno de los encuentros, súper bienvenidos siempre. Nada, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la profe Luz Alejandra Santamaría López. Ella es profesional en enseñanza de biología y divulgación científica, con más de 10 años de experiencia formando estudiantes y docentes. Ha desarrollado programas educativos pues, con enfoque STEM y de equidad de género junto a organizaciones como el Planetario de Bogotá, la Corporación Maloca, el British Council, entre otras, y actualmente es formadora en astronomía en el Planetario de Bogotá. Entonces, qué chévere, profe, que nos estés acompañando el día de hoy. Claramente es miembro de la mesa de STEM y Género. Y nada, profe, te doy el paso a ti para que comencemos. Qué felicidad tenerte acá. No, pues muchas gracias por la invitación. Durante mucho tiempo estuve como haciendo la solicitud para que me aceptaran en esa mesa de equidad y género. Y pues conseguí el contacto que me permitió ingresar a ese grupo de maestros que estamos trabajando desde el enfoque STEM. Bueno, pues como ya lo mencionó Diana, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí lo que vengo a contar es un poco de lo que ha pasado con cuatro casos en específico de las niñas que tuve la oportunidad de acompañar como mediadora. Me alegra mucho que esté por ahí Sigrid Falla, que continúa trabajando con Maloca, pues porque me parece importante que las voces de esas niñas que participaron en Chicas STEAM sean escuchadas, ya que en ese proyecto muchas veces se les dijo a las niñas que ellas eran capaces de lograr lo que ellas quisieran, y además de eso siempre estuvimos como, o sea, como hablándole, esa niña de 2020 le estaba hablando a la niña de 2025, 2026. Entonces, pues sin más preámbulo, la conferencia la he denominado En pandemia ellas programaban su futuro, el caso de las chicas STEAM. Siguiente, por favor. Eh, Como todos lo sabemos, en 2020 pues el mundo pasó por una situación bastante compleja, que fue como enfrentarnos a esa situación con respecto a la pandemia que tuvimos que, pues como que lidiar con respecto al contagio con el COVID. Eh, fue una situación bien difícil para todo el mundo, y pues en ese momento Maloca venía pensándose muchas cosas pues en ese afán de seguir promoviendo la apropiación social de la ciencia y de la tecnología, y entonces surge este proyecto, ya que se venían cuestionando muchísimo sobre los roles de las niñas y las posibles decisiones que pudieran tomar con respecto a la decisión de inscribirse en una o en determinada profesión y estudiar profesiones pues que en algún momento fueron denominadas de corte masculino, o que una mujer no se veía bien en ese tipo de roles. Este proyecto, como ya se viene mencionando, trataba de minimizar esa brecha de género, como de reducirla, es la palabra adecuada, la brecha de género entre ciencia y tecnología, y mostrarle a esas jovencitas que fueron impactadas inicialmente que ellas pueden ser lo que quieren. Y esto, pues lo que se va a presentar en esta conferencia va a ser un poco como ese impacto en cuatro casos específicos, aunque podría hablar de unas 6 niñas o unas 2 niñas más, pero pues lastimosamente no tengo contacto con ellas, pero están muy ocupadas por el pregrado que están estudiando, entonces no tengo una evidencia donde sean ellas quienes cuentan su experiencia en Chicas STEAM y en qué les permitió fortalecer, qué les permitió como arraigar más dentro de los principios que ellas tenían. Entonces, pues
Siempre en Chicas STEAM siempre se les dijo a las niñas que ellas eran capaces de experimentar, de equivocarse, de construir, descubrir y también pues que eso les dio como un arraigo o una fuerza en esa identidad que muchas de ellas ya tenían como muy construidas porque algunas de las niñas eran hijas de docentes o tenían unos roles particulares. Siguiente, por favor. Esta es como una frase que quise colocar porque fue como que mientras el mundo se detenía, un grupo de niñas se sentaba a programar y se reunían los sábados. Algo que fue muy impactante en el proyecto fue como el horario en el que nos reuníamos con las chicas. Siguiente, por favor. El contexto de Chicas STEAM, bueno, ya sabemos que estábamos pasando por este COVID, que pues que inicialmente las chicas impactadas, el proyecto fue como, se puede llamar literalmente proyecto porque estaba pensado para impactar más o menos alrededor de unas 300 niñas de la zona de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Con posterioridad, el proyecto se amplía a nivel nacional y se logran atender unas 10.000 niñas de los 32 departamentos del país y además cada niña recibió un kit de electrónica, que es como uno de los plus que tiene este proyecto y pues claramente se ve el asocio entre Mintic y Maloca, intentando promover ese fomento de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los aspectos relevantes del proyecto Chicas STEAM, pues cabe mencionar que el proceso estaba pensado de manera continua, a pesar de que muchos estábamos, o todos estábamos encerrados en nuestras casas, sin posibilidad como de comunicarnos con otras personas o de verlas de manera física, pues con las niñas nos encontramos durante los meses de junio a noviembre y lo que hacíamos era que esos encuentros virtuales tratábamos de hacerlos de la manera más amable, más positiva, tratando de llevar un mensaje un poco positivo en medio de la situación que estábamos viviendo. Esas reuniones, como ya les mencioné, eran los sábados. Y algo que hay que anotar que fue como el punto ganador del proyecto resulta ser que cada una de esas 351 niñas, no tengo claro bien cuál fue la población que se impactó inicialmente acá en Bogotá, cada una de esas niñas recibió un kit en su casa. Ese kit contenía una maletica que traía sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores de movimiento, servomotores, tenía parlantes, resistencias, cables caimán, cables jumper. Bueno, era súper completo, era como el kit básico de electrónica para una niña que nunca había tenido contacto con este tipo de elementos. Entonces fue como tanto el reto para las chicas STEAM como para los mediadores y todas las personas que estuvimos detrás del proyecto, como motivándolas a que hicieran, a que construyeran, a que si se daña no importa, te enviamos uno nuevo, no hay problema, sí, pero era una manera como de motivar a las niñas para, pues, para enrolarse o para interesarse por temas que normalmente ellas no manejaban porque muchas de las niñas mencionaban que ellas nunca habían tenido en sus manos una protoboard o un sensor de nivel de agua, ese tipo de cosas. Entonces, claro, fue un reto para ellas y para nosotros los mediadores. Siguiente, por favor. La metodología que se propuso, contábamos con un coordinador y pues nuestro coordinador organizó como muy sabiamente cuáles eran como las parejas match que podíamos existir entre los mediadores. Entonces se organizaban parejas donde trabajaba el ingeniero electrónico
con el biólogo o la matemática con la matemática. La mayoría de los mediadores en el proyecto éramos mujeres, entonces nuevamente se responde a ese enfoque de género desde el momento en que se está planteando esa propuesta pedagógica que respondía a diseñar actividades que le permitieran a las niñas ir desarrollando contenidos durante 16 semanas. Y esto llevaba a que las niñas tuvieran como o se involucraran con conceptos como la exploración conceptual, la experimentación práctica, en el momento que ellas lograban construir la programación para que el sensor de temperatura funcionara cuando ellas lo introducían dentro de un vasito con agua caliente y un vasito con agua fría y tener la posibilidad de comparar cómo estaba ese sensor midiéndome las distintas temperaturas. También se proponía que las niñas tuvieran la oportunidad de diseñar un proyecto propio y realizar una presentación final. Esos proyectos propios, para mí como mediadora, fueron unos motivadores impresionantes, porque fue escucharlas. Ay, perdón. Era muy bonito porque las niñas eran como muy empoderadas en su rol de soy yo la que está dirigiendo, soy yo quien va a explicar, voy a contarle a mis demás compañeras qué estoy haciendo con estos sensores, qué diseñé, cuál es el objetivo de mi proyecto. Notábamos mucho que las niñas se iban como por proyectos ambientales, respondían mucho como a las necesidades desde la educación ambiental, necesidades desde lo social, el proteccionismo y el respeto hacia la vida específicamente en los animales. Y algo que considero que fue un factor muy detonante y muy ganador dentro del proyecto fue que las mediaciones eran mediaciones pedagógicas significativas. Es decir, aquí nunca se le dijo a una niña, no, no digas eso, no hagas eso, no. Tú eres libre de hacer lo que quieras, tú puedes construir, tú puedes generar conocimiento, tú puedes lanzar una hipótesis, tú puedes experimentar, tú puedes ser una científica. Entonces, claro, eso le permitía a las niñas como o hacer una especie de ruptura con respecto a la educación formal, porque pues en la educación formal, como lo sabemos, siempre nos están como limitando un poco y nos ponen como un orden y de aquí no te puedes salir. Y otro de los aportes o de los aspectos significativos del proyecto era que se aplicaba un modelo pedagógico participativo. Entonces, claro, los encuentros con las chicas eran encuentros de hermandad, porque uno veía que se conectaban tanto niñas como de Ciudad Bolívar como niñas de Usaquén, por poner un ejemplo, con dos hermanitas específicamente y una niña que nos sorprendió mucho el día que celebramos Halloween. Entonces, claro, era escuchar la voz de una niña que está en el norte comparando con lo que está pensando una niña en la zona sur de la ciudad. Y claramente uno veía que habían muchos match en cuanto a esa ideología, esa manera de ver el mundo, la manera de enfrentar el mundo y lo que ellas querían lograr cuando ya pues llegaran a una edad adulta. Siguiente, por favor. Yo logré quedarme con unas de las imágenes de WhatsApp. Me acuerdo tanto que el día que el proyecto se lanzó, que se echó a rodar, el coordinador me dijo, Luz Alejandra, todo está en tus manos. Y fui como la persona que hizo la primera sesión. Entonces fue algo muy lindo porque fue como que uno no se espera que una niña a las 8 de la mañana se conecte a escuchar a un par de mediadores que le van a hablar de ciencia. Fue la sesión que tuvimos con Nicolás Gaitán y fue muy chévere porque, claro, a pesar de que muchas de ellas no prendían la cámara, sabíamos que estaban ahí. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta
que no solamente era la niña frente a su computador, sino que detrás estaba toda su familia y que tenías que tener, no cuidado con lo que dijeras, pero que también estabas entreteniendo y estabas educando a los papás, a los abuelitos, a los hermanitos. Y de hecho fue un comentario muy frecuente, o sí, muy frecuente el comentario entre los hermanitos de las niñas como, oiga, ¿y por qué no hay chicos STEAM? Porque solamente chicas STEAM. Entonces fue como argumentarle a los niños como, no, mira, es que a las niñas pasa esto, pasa aquello. Fue muy bonito. Me quedé con esta imagen que era, nosotros intentábamos con los mediadores hacer cosas, dime, Francis Ríos. Intentábamos hacer cosas con con las niñas que fueran eh, muy ganadoras, que hablaran del contexto que ellas vivían en ese momento. Entonces, el objetivo era como las recibíamos con una canción, la canción que se interpretaba o se colocaba a sonar siempre eran canciones modernas, que les gustaran a ellas, que fueran de todo su gusto, que las disfrutaran. Y hubo un momento en el que yo tuve así como el conflicto cuando nos entregaron si pueden ver acá la imagen, que están como los cuadritos en colores, eran unos acuerdos. A mí me gusta mucho la palabra acuerdos y no reglas ni, no, ni normas, porque eso como que hace disrupción un poco y se ve como impuesto. Entonces, claro, les pedíamos a las chicas que mientras no estuvieran interviniendo, que por favor tuvieran su micrófono cerrado, que íbamos a pedir como unos turnos para poder comunicarnos con las demás chicas. Era algo como que nos permitía un poco la organización durante las conversaciones con estas chicas. Y pues de parte de, con la compañía, con los mediadores con los que tuve la oportunidad de compartir esos escenarios, siento que el equipo estaba muy articulado, entonces yo hacía match con el diseñador gráfico, con el ingeniero, con la bióloga, con la ingeniera ambiental, claro, porque entre todos nos complementábamos y claramente estábamos respondiendo a ese enfoque STEM, que era lo que se quería promover en las niñas, que se interesaran por ese tipo de profesiones. Entonces los encuentros virtuales finalmente se convirtieron en espacios en algunos momentos de alegría, en otros momentos de tristeza, momentos en los que algunas de las niñas nos decían, oiga, mi abuelito se murió, a mi abuelito le dio COVID porque nos pasó. Y fueron cosas que de pronto no estuvieron pensadas, como que no nos entrenaron a los mediadores para decir, oye, si una niña te dice esto, entonces tú lo adecuado es que le contestes. Entonces, claro, había emoción, había llanto, había alegría, había cosas muy preciosas en esos encuentros. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de esa propuesta pedagógica, pues claramente nosotros los mediadores lo que hacíamos era como que, bueno, vamos a hablar sobre el ADN. Tenemos que hacer algo muy ganador, que les guste a las chicas, que las invite a ellas a experimentar con esa actividad que se les está proponiendo. Entonces, digamos, en el caso del ADN, se hicieron varias estructuras con el ADN en origami, pues porque el origami llama muchísimo la atención desde ese componente artístico dentro de la formación de las personas. Como ven, hicimos dinosaurios, aves en origami. En algún momento les planteamos como, bueno, ¿y cómo hacemos una mermelada? Porque estábamos experimentando un poco o entendiendo un poco cómo era la relación entre la química, la biología, la física. Entonces tratábamos como de que una actividad me respondiera a los 5 enfoques, a las 5 áreas que maneja el STEM. Y claro, como las niñas todavía no tenían ese entrenamiento para manejar el kit y, digamos, lanzarse de una vez a programar la tarjeta de Wi-Fi y conectarla con la protoboard y que esto me llevara a encender el diodo LED. Entonces, claro, después de las mediaciones empiezan a generarse unos espacios adicionales donde las niñas nos decían,
oiga, cacharriemos, porque yo no sé cómo hacer esto y quiero aprender viendo a mis compañeras y viendo a los mediadores qué es lo que estamos haciendo, qué estamos aprendiendo a manejar. Entonces, claro, empezamos a ampliar como ese horario y ya no solamente era la mediación los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana, sino que ya ampliábamos los horarios y nos hacíamos como tutoriales, ¿no? Inicialmente los mediadores éramos como quienes orientábamos la sesión, pero pues con el paso del tiempo y de los meses en el proyecto, las chicas empezaron a convertirse en quienes nos enseñaban a nosotros los mediadores, nos enseñaron de música, nos enseñaron a hacer sketch, a trabajar muchas cosas desde el aspecto artístico, porque había niñas con demasiadas habilidades que uno decía, oh por Dios. Entonces nosotros las enamorábamos como desde la parte científica, la química, biología, física, y ellas después nos regresaban lo que sabían en relación al arte. Entonces fue una cuestión de pares. Yo siento que no fue como yo soy el mediador y tú eres la chica Steam. No, era una cuestión donde todos estábamos aprendiendo, era algo equitativo y siento que por eso fue que el proyecto tuvo ese nivel de alcance tan impresionante. Siguiente. Dentro de la experimentación, pues no tengo muchas imágenes, pues porque todo eso quedó como en el repositorio de Maloca, como de la evidencia de todos los procesos que se vivieron con las chicas STEAM, pero siento que esa experimentación las llevó a explorar situaciones, actividades, cosas que nunca habían experimentado. Habían niñas que nos decían, oiga, yo nunca había tocado una protoboard, a mí me da pánico programar, pero con ustedes ha sido mucho más sencillo porque me he sentido confiada, he sentido que mis habilidades se han desbordado un poco y que había cosas que yo nunca había explorado en las que soy muy buena. Como había niñas que tenían claro que su vida iba a estar alrededor de la matemática, otras, yo como mediadora yo decía, wow, aquí hay niñas que se van a convertir en astrónomas, en físicas, pues ninguna lo hizo, pero están ahorita como encaminadas por el lado de sus vidas están, ay, disculpen que está pasando el señor de la... Entonces, claro, había niñas que yo decía, van a ser, eran muy buenas en lo que hacían, entonces yo decía, se van a convertir en físicas, en químicas, no sé. Y finalmente pues optaron por otro tipo de profesiones, pero son profesiones que responden al enfoque STEM. Entonces claramente aquí estamos viendo algunos de los ejemplos. La primera imagen donde se ve el sensor conectado a la tarjeta Wi-Fi y que se ve todo el programa al lado, eso fue un ejercicio desarrollado por Mariana Jaramillo. Hay niñas de las que todavía me acuerdo de sus apellidos y de sus nombres, porque eran niñas con las que había mucha empatía, había, no sé si era una hermandad o veían en uno compañía, no sé qué era. Pero digamos en la imagen donde se ven las florecitas, esa fue una actividad liderada por Laura Salcedo. La niña nos enseñó a hacer flores, nos enseñó a hacer plastilina comestible, en donde ven las galletas, la intención era como aprender a manejar las masas de galletas, pero hacer dinosaurios. Pues no le salió el dinosaurio, pero se hizo el ejercicio y fue algo muy valioso decirle a las chicas porque habían algunas que se frustraban porque decían, ay, no, no me salió ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Qué hago? Pues claro, resulta que yo siempre les decía, oigan, no se preocupen, del error también aprendemos, el error es importante dentro de ese proceso de aprendizaje. Nuevamente aquí abajo vemos como una imagen de Laura Salcedo. Esa fue creo que una de las primeras actividades en las que se les pedía como, se propuso como, bueno, vamos a hablar un poco de astronomía, pero la vamos a pensar desde cómo hace una persona ciega para ver una constelación, cómo ven las personas ciegas el color,
cómo percibiría o cómo creen que lo haría ustedes. Entonces, claro, fue un reto para las niñas entender que a trabajar un poco la empatía desde, oiga, ¿cómo hace astronomía una persona ciega? Porque les hablábamos de Wanda Díaz. Entonces fue una actividad bien interesante. Y en la última imagen están viendo un trabajo realizado nuevamente, creo que es Mariana o Jimena Jaramillo, no me acuerdo cuál de las dos hermanitas, porque teníamos muchas chicas gemelitas, hermanitas inscritas en el proyecto. Ella nos hacía sketch de dibujo, entonces nos decía, los voy a retar a hacer unas piernas, pero que queden dobladas. Y ella tenía muchas habilidades para dibujar, entonces hacía unos dibujos súper rápido que con David y Angélica quedábamos como, no, esta chica nos barrió, ¿sí? Tenían muchas habilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces empieza lo más bonito. Ay, no me diga, videos no disponibles. ¿Será que ahora sí puedo compartir? Esperen, miramos. Listo. Igual, espérame, yo me salgo. ¿Será que salgo del modo como de presentación? A ver, ay, a ver si acá Pues lo pueden ver. esta diapositiva muestra videos, a ver si permite. No, No, está listo. deshabilitado. Espera, yo los tengo acá guardaditos. Si me dejas Claro que sí. compartir, Voy a permitir dejar de eso. compartir entonces para que puedas compartir tú. Dale. Por acá están los videos de las chicas. Ese es el de... ¿Quién es ese video? Espera, miro. Ese video es de las chicas. Por acá lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mm, tranqui, tranqui, Alejandra. Ese. Vamos a ver si me lo deja reproducir. Y si me deja compartir. Ay, Dios, no digan. Ventana. Pantalla completa. No, Dios. Espera, ventana. Pestaña. A ver dónde está. Está en Drive. Y personajes y pues íbamos a hacer una Frida Kahlo, pero pues no tenemos más tarritos, muy pronto haremos la Frida Kahlo. Esta las hace mi mamá, que es muy artística, y pues ya. Estas son y le ponemos retazos de ropa que ya no usamos y les ponemos muy característicos, cada una tiene nombres diferentes. Bueno, un tip que le damos para las plantas es que les dé mucho amor. Ellas sienten. Sí, que les den mucho amor y ya, muchísimas, muchísimas gracias. Pues como se dan cuenta, los videos de las chicas eran videos sencillos, ¿no? No eran cosas así súper complicadas, pues porque ellas estaban intentando responder a una temática ambiental. Entonces ellas, las hermanitas Celis, Ángela y Sofía Celis, hablaban un poco como de ese valor que debemos darle al cuidado del planeta. Y entonces el proyecto final de ellas fue presentar estas materas, pues porque ellas decían, no, es que estamos generando mucha basura y eso pero súper perjudicial para nuestro planeta. Les voy a mostrar otro videito que tengo por acá. Les voy a mostrar videitos cortitos, pues para no como agobiarlos con tanta imagen. Esta chica, no sé qué habrá sido de la vida de ella, pero me parecía una de las participantes de Chicas STEAM muy, 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 era de las más disciplinadas, organizadita. Vamos a compartir pestaña, acá, que se está compartiendo, esta. Sara Jimena Martínez, hay unas chicas de las que todavía tengo los nombres.
Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Sara y el día de hoy quiero contarles dos recetas para mi proyecto final de Chicas STEAM que involucra la cosmética natural con empaques biodegradables. Para la primera receta, que se llama yogur de rosas, necesitamos gel de aloe vera, yogur griego, cápsulas de vitamina E y pétalos de rosa. Para la siguiente receta, que se llama mantequilla de maracuyá, necesitamos semillas de maracuyá, un poco de zumo de maracuyá, aceite de coco, maicena, cápsulas de vitamina E y manteca de cacao. Ahora vamos a mostrarles el proceso de producción de algunos productos, como el gel de aloe vera. Teníamos la sábila, le quitamos el amargo que es la aloína, luego le quitamos el cristal, la pusimos a licuar y la colamos. Para nuestras semillas de maracuyá, ¿qué hicimos? La colamos, le quitamos el zumo y Bueno, luego si se dan cuenta, Sara Jimena estaba mucho más enfocada como desde la cosmetología, su aspecto personal. Ustedes ven que es una niña pues más muy vanidosita, pero era una niña que tenía unas ideas muy claras en su cabeza y a veces yo sentía como que está muy grande para estar acá porque era pues muy madura para la edad en la que estaban las demás chicas. Entonces, claro, era muy interesante escucharla porque tenía unas propuestas bien interesantes. Bueno, entonces a lo que vinimos, ¿cierto? Aquí solamente quería como mostrarles cuáles eran los tipos de proyectos que las chicas proponían y que íbamos en una amplia gama de temáticas, ¿no? Desde lo ambiental, lo social, el respeto por la vida, los animales. Incluso saben que hubo algo que a mí me impactó muchísimo y que me dejó marcada, que fue las niñas a mí siempre me decían, profe, los colores no tienen, ni siquiera me decían, profe, aleja las niñas, los colores no tienen género. Entonces de ahí yo aprendí que el rosado no es solamente para las niñas, que el azul no solamente es para los niños. Uno podía ver en las chicas también que dentro de su núcleo familiar o un familiar muy cercano era una persona LGBTQI más y entonces se veía esa defensa y ese respeto hacia las personas que manifiestan sentirse de otra manera. Entonces era algo que a mí me parecía como, wow, si una niña de 12, 13, 14 años logra entender que la vida no te distingue por un color, por una raza, por un género y tampoco por cómo tú te presentes ante el mundo, uno tiene que aprender a respetar. Entonces siento que las enseñanzas fueron recíprocas, ¿no? Tanto los mediadores aprendimos de ellas como ellas aprendieron de nosotros y fue una cuestión, pues a mí me dejó marcada y de hecho a donde yo voy siempre pregunto, ¿hay una chica STEAM por acá? Porque me he encontrado muchas chicas STEAM en diferentes escenarios, en las universidades públicas, privadas, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ¿estoy compartiendo? No, sí, estoy compartiendo Sí, así profe. como, El drive, bueno, ajá. entonces les voy a mostrar, esta es una de las niñas que a mí me parece de las niñas más brillantes y de las cuales yo les estaba mencionando en un momento, hace unos minutos les decía que posiblemente yo pensaba que ella se iba a inclinar por estudiar astronomía o física o algo así, porque efectivamente el proyecto que presentó en Chicas STEAM era una cuestión, fue un proyecto enfocado a la astronomía, donde ella hizo animación, subió todo su proyecto a YouTube y hablaba de muchas cosas generales de astronomía, pero lo hacía con una calidad que uno se quedaba aterrado, pues porque eran niñas de 12, 13 años, lo cual no quiere decir que no sean capaces, pero la calidad de Daniela Barragán como chica STEAM habla de lo que está haciendo en este momento, estudiando ingeniería electrónica, y les dejo pues que escuchen cuál fue el impacto que generó Chicas STEAM en ella. Profe, no estamos viendo, o no sé si soy solo yo.
paro. Ya, espera. Entonces me devuelvo. A ver. Sesiones que estamos compartiendo. Dejemos ver acá. Pestaña. Ahora sí. Ahora, Em, espera, sí, espera. está cargando. Listo. Ay, qué pena. Mi nombre es Laura Daniela Barragán Silva, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia y les vengo a contar un poquito de cómo Chicas STEM cambió mi perspectiva de muchas cosas y me ayudó a elegir la carrera en la que estoy actualmente. Desde el colegio siempre fui una niña muy interesada por la ciencia y la tecnología, ya que hacía parte de un semillero de astronomía mientras estaba en el colegio. Sin embargo, participar en Chicas STEM fue el punto de giro, porque a través de los talleres, de las mentorías y demás, entendía que las mujeres que trabajaban en ciencia y tecnología eran unas personas súper tesas, que de verdad se aguantaban muchos estereotipos y si se dan cuenta, electrónica no es una carrera de mujeres. A día de hoy hay muy pocas mujeres que estudian conmigo esta carrera. Sin embargo, siento que Chicas STEM te impulsa a de verdad querer meterte en ese mundo de la ciencia, de la tecnología, de querer cambiar el mundo a través de circuitos. Yo siento que yo también crecí con la idea de que una ingeniería es muy dura para una mujer, que es una carrera de hombres nuevamente. Y gracias a Chicas STEM descubrí que eso no es cierto y que las mujeres somos personas que saben liderar muy bien estos espacios, eh, que tenemos todas las posibilidades y todas las capacidades para pertenecer a este mundo. Entonces, gracias a estas experiencias que yo hoy estudio ingeniería electrónica con esa convicción de que estoy en el lugar correcto y con el deseo de que más niñas se animen a seguir caminos de ciencia y tecnología sin dejarse limitar por esos estereotipos que tenemos marcados en la sociedad. Bueno, como ustedes se dan cuenta, ella misma menciona cómo este proyecto la impulsa a, pues a decidir estudiar una ingeniería electrónica y claramente ella tiene valga la redundancia, muy claro en su cabeza que una ingeniería electrónica no es una carrera que normalmente estudiaría una mujer y habla de las pocas compañeras que tiene, que en su mayoría son hombres. Algo que tiene para admirar Daniela es una niña que se fue a vivir solita a Manizales, es una chica supremamente responsable, entonces, o sea, imagínense el grado de responsabilidad que tiene ella viviendo sola en una ciudad distinta en la cual ella nació. Bueno, el segundo caso es Laura Triviño. Ahorita les hago unos comentarios sobre lo que pasó con Laurita. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Laura Triviño, estudiante del programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad del Rosario. Actualmente estoy en quinto semestre y escogí esta carrera por una suma de experiencias que me motivaron a aprender de matemáticas. Y entre ellas debo destacar la participación en Chicas STEM. Allí pude descubrir que las matemáticas me abrían un mundo de posibilidades en el área de la ciencia, que podía trabajar en muchas cosas y que de verdad era un reto que quería asumir. Y todo esto acompañado de los mejores mentores y muy buenas compañeras que ahora también se dedican a aprender de ciencia y a hacer ciencia. Muchas gracias. Laura tiene algo interesante que resulta ser que durante la pandemia ella vivió una situación bastante compleja. Ay, no estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, estoy compartiendo. Sí, sí, profe. Laura vivió una situación bastante fuerte. La mamá perdió una pierna y pues en ese momento pues estábamos encerrados, no había cómo adquirir la prótesis, pero siempre se caracterizó por ser una niña buena compañera, buena chica STEAM, era muy amable, muy tierna, siempre se retiraba de las reuniones un poco antes de que las otras chicas, pero ya después con la confianza que se generó con ella, pues empezó a comentarnos esas situaciones por las que estaba pasando la familia, entonces nos contó esto.
Algo que quiero destacar profundamente de Laura es una niña que está becada en la Universidad del Rosario, es egresada del Liceo Femenino de Cundinamarca. Su profesor de física fue una de las personas que la impulsó primero a estudiar un semestre de inmersión en la Universidad Nacional con ingenieros, pues para saber si era lo que le gustaba, lo que no le gustaba, qué quería hacer. Y este profesor también fue la persona que la impulsó a, pues a buscar la beca y pues finalmente ingresar a la Universidad del Rosario. Laura siempre me lo dijo, Alejita, a mí me encantan las matemáticas, yo quiero estudiar matemáticas, es lo que me mueve, tú sabes que yo amo las matemáticas. Entonces, miren que hay niñas que sí tenían muy claros muchas cosas y el proyecto fortaleció esas competencias. Aquí viene otro caso muy interesante, se llama Ana Sofía Ríos Ramos, es una chica que estaba estudiando matemáticas en la Universidad Distrital, pero voy a dejar que sea ella quien les cuente qué es lo que está haciendo en este momento. Hola, mi nombre es Ana Sofía Ríos Ramos y fui chica STEAM en el 2020. En este momento estoy presentando voluntariado en Corea del Sur, pero gracias a ese voluntariado yo estoy viajando en este momento, estoy en Tailandia. Estoy en un tour y realmente pude llegar a esto por mi cambio de mentalidad al estar en Chicas STEAM. Gracias a mi profe Aleja, que fue mi maestra en Chicas STEAM durante todo el proceso que yo tuve. También pude cambiar mi mentalidad hacia la ciencia y la innovación y realmente en ese momento me gusta mucho la astronomía y las matemáticas y estuve estudiando durante un tiempo en la universidad matemática en la distrital y ahora en este momento estoy prestando voluntariado. Entonces el cambio que yo tuve durante ese tiempo que yo estuve como chica STEAM sobre la ciencia, porque antes como en el colegio a uno le dicen, no, como que la ciencia es solo para los hombres o tipo así, como que uno desde muy pequeño le inculcan esto y más siendo una mujer, pero siendo chica STEAM realmente le inculcan a uno, no, tú puedes ser científica, tú puedes hacer matemáticas, tú puedes estar en la rama de las ciencias en general, tecnología, y realmente cambió mucho mi mentalidad y pues ahora estoy en un tour por Tailandia. Entonces es realmente muy asombroso y estoy muy agradecida de haber podido ser parte de esa generación de chicas STEAM. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y esto sí es un poco como chistecito para suavizar un poco las cosas. Si no le creen, les voy a mostrar. Hola, mi nombre es Ana Sofía Ríos Ramos y yo fui chica STEAM en el 2020, en la pandemia. En este momento me encuentro en Corea del Sur y estoy siendo voluntaria. Realmente el cambio que dio en mi vida el ser chica STEAM fue grandísimo, porque mi mentalidad cambió totalmente, realmente como el querer ser parte de la ciencia aumentó muchísimo. De hecho, la carrera que yo quiero estudiar y estaba estudiando es matemáticas. Entonces, realmente como la mentalidad que me dejó estar en Chicas STEAM realmente fue muy importante para mí en mi vida. Bueno, por si no creían que estaba en Corea, entonces me dice, Alejita, te envió un video donde se vea la nieve para que nos crean. Sofía tiene algo muy especial y es que es una niña que cuenta con el apoyo de su familia. De hecho, las tres niñas de las que hemos conversado cuentan con el apoyo de sus familias, pero siento que la familia de Sofía la impulsa, ¿no? No le pone límites y digamos cuando ella dijo me voy para Corea fue como, ¿es en serio? Es una chica que siempre mostró interés por este tipo de cultura,
maneja el idioma, habla inglés muy bien, es excelente en matemática. Entonces miren que Chicas STEAM pues fue como uno de esos factores para descubrir muchísimas habilidades más. Bueno, la última niña que les voy a presentar se llama Nicola Arévalo. En este momento está estudiando producción de sonido para medios audiovisuales con el SENA, pero la intención de ella es estudiar cine y televisión. Entonces, si hacemos un recuento de los 4 casos que se están contando de las chicas STEAM Corte 2020, vemos claramente que estas niñas se fueron por varias de las áreas STEM. Entonces, que no necesariamente tienes que ser el científico duro y puro, pero puedes desempeñarte desde los medios audiovisuales, desde, no sé, bueno, tantas expresiones artísticas que hay. Entonces, escuchemos a Nicole, por favor. Hola, mi nombre es Valeria Nicola Arevalo Vitrago. Fui estudiante de Alejandra Santamaría, una de las personas como más importantes de mi vida. Chicas de STEAM, fue algo que me ayudó bastante a redescubrirme a mí, y más en la etapa de pandemia, porque pues fue como, no sé, o sea, conocer habilidades que yo no sabía que tenía, tipo de programación, de armar como algún robot, algo así. Entonces, pues me ayudó muchísimo en eso. Aparte que pues, o sea, como las integraciones eran muy divertidas, eran buenísimas con cada moderador, eran geniales, especialmente pues con Alea, pues fue con la que más compartía, entonces pues por eso le agarré tanto cariño y pues siempre he estado como muy orgullosa de todo lo que ella ha hecho y de la manera en la que ella nos explica, porque siempre fue como algo muy dinámico y pues eso me ayuda a mí bastante porque entiendo más así. Ahorita estoy estudiando en el SENA, producción de sonido para medios audiovisuales, eh, porque quiero entrar al Nacional a estudiar cine y televisión, porque, no sé, me inspiraron mucho y pues bueno, también es por parte de mi familia, que le cogí cariño. Entonces, y pues que Chicas Steam también me ayudó como mucho a pues descubrir ese camino. Ya, gracias. Bueno, Nicole, quiero contarles un poco, ella era una chica, pues como de muy pocas palabras en el proyecto, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues ella empieza a, mm, a mostrar ciertas habilidades. Después yo tuve la oportunidad, solamente con 2 de las chicas me he conocido, con Sofía y con Nicole, es decir, con las 2 últimas niñas que les presenté. Nos hemos conocido de manera presencial, y fue algo muy lindo porque como chicas STEAM siempre nos dijimos que nos debíamos un abrazo grupal. Bueno, entonces o sea, como ese análisis académico, pedagógico, yo pues logré como filtrar qué fue lo que pasó con esta cohorte de niñas. Supongo que el impacto con las otras 10.000 niñas también debió medir este tipo de indicadores, pero yo puedo hablar de niveles de autoconfianza, ¿no? Entonces uno puede hablar claramente de que se ve que el nivel de seguridad de las niñas al hablar de ciencia o de tecnología, pues uno puede ver el antes y el después, ¿sí? También puedo hablar un poco de esa disposición para liderar o presentar proyectos. Claramente, uno de los problemas que tenemos los educadores en el aula es esa. Cuando uno le pide al estudiante, bueno, listo, hiciste un super proyecto, por favor, preséntalo y cuéntale, comparte con tus compañeros cuál es tu objetivo, qué quieres lograr con ese proyecto. Muchos estudiantes tienen esa dificultad de socializar por la pena, por el ridículo, porque alguien vaya a decir, no, eso está muy básico, cosas así. Ustedes saben que los chicos son bastante crueles en estas edades, entonces uno ve claramente que no todo el mundo quiere ser líder o presentar un proyecto.
También vemos que dentro del proyecto se empiezan como a hacer como los cimientos, a construir los cimientos para que las niñas em, hagan uso autónomo de las herramientas tecnológicas y cuando ellas, lo que les mencionaba ahorita, cuando veían que algo salía, tenía un error, como que se frustraban un poco y decían, no, esto se dañó, Aleja, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para mostrarles un poco de cómo se ve ese nivel de autoconfianza, tengo dos de los videos de las chicas que, esperen, ya les muestro. Uno es el video de Sofía, que es la niña que está en Corea. Les voy a mostrar una partecita, no todo el video porque es bastante largo. Sofía tiene habilidades en cuanto al diseño de performance y de como de videos y ese tipo de cosas. Entonces, como para Sofía, esperen, calma. Ya voy. Vamos a compartir acá, compartir pantalla. Pestaña. No, este no. Ay, espera. ¿Dónde estás? Este es el que quiero presentar. Está como compartir ventanas, era Diana, pantalla, pestaña. Ay, ahora no lo encuentro, señor. ¿Era este? No, este. Bueno, vamos a ver este video de Sofía, en el cual ella fue el video final de Sofía Ríos Ramos y para ella Chicas STEAM se convirtió en, nuevamente lo reitero, como una hermandad y adicional a eso, las mediadoras que las acompañábamos a este grupo de niñas éramos como sus heroínas, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido como de carácter fuerte, entonces era como la peleonera que defendía a las chicas STEAM, pero cada una de las niñas con las que nos reuníamos cada 8 días, Sofía logró captar esa presentación en este performance, pero les voy a mostrar un poquito nada más porque tiene 8 minutos de duración. Entonces calculen el trabajo que hizo Sofía para pues lograr este video, este cortometraje. Bueno, quiero ahí como dejarlos antojaditos con el video, pues por lo que les digo, el video es bastante largo, eh, pero si se dieron cuenta en lo poco que alcanzaron a ver, las chicas siempre, Sofía representaba a cada una de las niñas y las niñas estaban representadas por, no sé, una bufanda, una gorra, había algo que distinguía a cada una de las chicas. Y algo que me parece súper lindo es cómo Sofía apropia el logo de Maloca, las muñequitas o las animaciones que se presentaban motivándolas a desarrollar las actividades, las toma como parte de su video y lo involucra dentro de este performance y cómo esto le permite generar una narrativa
de una historia de unas chicas que están perdidas, después las secuestran y entonces llegamos Angélica y yo a liberarlas porque las personas que las secuestraron fueron unos chicos malos. Bueno, una cosa súper interesante. Entonces, claro, en el momento en el que se reciben estos proyectos, uno dice, wow, ¿qué hemos logrado con estas niñas? Obviamente, Sofía, hasta donde yo he entendido, la familia de ella trabaja como en medios audiovisuales, pero pues uno no esperaría que una niña de 12 años te presente un proyecto de semejante calidad. Ese es el proyecto de Sofía, pero por aquí está el proyecto de Daniela. Quería mostrarles un poco de lo que la ingeniera electrónica hizo en ese momento como chica STEAM. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Hay más planetas en el sistema solar? Antes de conocer otros mundos u otros planetas, conozcamos a los demás hijos del universo. Sí, me encanta la idea. Ya sé, hagamos un viaje espacial. ¿Qué hay más allá de allá? Ahora nos encontramos en Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Aunque es el planeta más cercano al Sol, no es el que tiene las temperaturas más altas. Venus es quien las tiene, gracias a sus altas concentraciones de CO2. ¿Es eso lo mismo que sucede en casa? Exacto, eso mismo es lo que sucede en casa, y si no cuidamos nuestra casa, algún día podremos ser como Venus. ¿Es esa la Tierra de los marcianos? Podría ser, pero no podemos afirmar que existan marcianos a nivel microcelular. ¿Ven ese punto azul? Sí, así es, como Carl Sagan dijo alguna vez, una de las grandes revelaciones de la exploración espacial es la imagen de la Tierra. Bueno, si se dan cuenta en este video, Daniela trata como de mostrarnos cómo está entendiendo el mundo ella. em, Miren qué está pasando de como desde desde la superficie de Mercurio y luego pasa a Venus y empieza a hacer como un recorrido por todo el sistema solar y nos va contando cuáles son las temperaturas, si un humano podría vivir en esas condiciones. Entonces, claro, por eso era que yo me inclinaba como a pensar que ella estudiara astronomía, pero pues era como uno de los hobbies, una de las pasiones que ella tenía. En ese orden de ideas, espérame, comparto esta. Bueno, entonces ahí les acabo de presentar como dos de los proyectos que fueron súper relevantes para mí como mediadora en este proyecto, que me hablaban un poco de esa autoconfianza. Si se dan cuenta, había un poco de inseguridad como en el diálogo que presenta Daniela mostrando su video, y la Daniela de 2026 es una chica muy centrada, muy coherente en lo que dice, muy organizada, muy tranquila, y eso se va adquiriendo, esa autoconfianza se va adquiriendo con el continuo ejercicio, con los procesos formativos y todas estas cosas. Bueno, otro de los indicadores importantes del impacto de este proyecto Chicas STEAM resulta ser la elección de carrera. Ya lo había mencionado así de grosso modo, pero uno encuentra que de parte de las chicas STEAM hay una declaración explícita sobre su interés con respecto a una de estas carreras STEAM. Entonces vemos en Daniela la escogencia de una carrera en relación a la ingeniería. Laura Triviño, una escogencia con respecto hacia las matemáticas, al igual que Sofía. Y en Nicole encontramos que no, me voy a desenvolver desde los medios, desde el aspecto artístico. Entonces, claro, eso habla de que, listo, yo en Chicas STEAM tenía una perspectiva, pero posteriormente a esto, en, afianzo ese pensamiento, esa ideología o esa declaratoria que he hecho con respecto hacia mi futuro y decido
enfocarme o dirigirme por estudiar una carrera relacionada con este tipo de áreas. Además del cambio de la intención vocacional, ¿no? Digamos, con Nicole uno veía, Nicole tuvo muchos problemas como desde esa educación formal, entonces finalmente tuvo que pasarse a un colegio semestralizado, se graduó el año pasado, pero fue porque no se pudo adaptar a la educación formal. Y claramente uno ve, o sea, lo reitero nuevamente, hay continuidad con respecto a la formación STEM en este indicador de elección de carrera. Entonces, uno dice, claro, sí, hay impacto de este tipo de proyectos. Nuevamente hay que mencionar la apropiación tecnológica y uno ve que la capacidad, normalmente las niñas lanzan frases como, no, pero yo qué voy a ser capaz de montar un circuito, o sea, yo no sé ni siquiera aprender un diodo LED, yo no sé poner una soldadura, yo no sé qué es el estaño, cómo se usa una pistola de estas de colocar el estaño, la soldadura. Hay muchas niñas que cuando uno las enfrenta a ese tipo de roles, claro, en primera instancia se chocan, pero pues con el tiempo, con el hábito, con el gusto que se le adquiere a este tipo de habilidades, pues las niñas empiezan a ver que pueden hacer uso correcto de sensores, de una protoboa, empiezan a generarse como esas comprensiones de la lógica básica que se da dentro de la programación, que no quiere decir que los únicos que entienden la programación son los hombres, sino que las niñas también son muy capaces y de hecho en mi experiencia como docente y en la participación en diferentes centros de interés, he observado que muchas veces las niñas tienen esas capacidades ingenieriles muchísimo más elevadas, por decirlo de alguna manera, frente a los niños. Y claro, como el niño viene de una cultura en donde la mujer no puede tomar esos roles de liderazgo, como que el estudiante se choquea un poco y pero ella por qué puede hacer ese prototipo, ella por qué pudo montar esa programación si es que el hombre soy yo. Entonces siento que el rol de los docentes, de los educadores, está como empezar a desmitificar esto porque no funciona de esa manera. O sea, tanto hombres como mujeres somos muy capaces. Y eso pues, esta apropiación tecnológica pues finalmente lleva a las chicas a presentar unos diseños, a hacer unas ejecuciones de proyectos finales, que era como el momento esperado donde nosotros los mediadores decíamos, wow, si logramos que al menos 10 chicas presenten proyecto, ya, lo logramos el impacto que queremos y ya nos dábamos como por bien servidos por eso, porque entendíamos que muchas cosas estaban en contra de la situación que estaba viviendo la humanidad, Colombia, Bogotá, las chicas, los mediadores. Otro de los indicadores es como del impacto del proyecto Chicas STEAM, habla un poco de la permanencia y del compromiso, ¿no? No era fácil captar que una niña estuviera de junio a noviembre asistiendo los sábados a los encuentros, mucho menos iba a ser fácil lograr que las chicas se sentaran a cacharrear o si se les proponía hacer galletas o si se les proponía hacer actividades sensoriales o si se les proponía, no sé, tantas cosas que se hicieron que finalmente llevaran esas actividades a final término y las presentaran. Era muy difícil también lograr que las chicas participaran, ¿no? Fue muy lindo ya en las últimas sesiones cuando les decíamos, chicas, por favor prendan la cámara, es que queremos verlas. Era muy lindo ver todas esas cámaras encendidas y que esas niñas estaban allí prestando atención y que sus familias estaban allí también participando de las actividades, riéndose de las tonterías, de las cosas tristes, contándonos incluso su vida. Entonces, ese compromiso con el proyecto Chicas STEAM
habla del verdadero impacto que tuvo en estas niñas. Y esto ya es un poco más como desde ese acompañamiento que puede hacer un docente en el tiempo. Entonces nos habla de esas evidencias de impacto cuando uno habla de transformaciones expresadas en primera persona. Si se dieron cuenta, los cuatro testimonios que vimos ahorita, las chicas hablan como de, oiga, sí, a mí me sirvió, me motivó, me permitió descubrir habilidades que no tenía, me permitió salir de esa mentalidad de que por ser mujer no puedo hacerlo, me permitió desarrollar proyectos técnicos funcionales. Entonces era muy chévere ver la emoción de las niñas cuando el sensor de distancia le medía que el carrito estaba a 10 metros. Y fue muy chistosa esa actividad porque cuando hicimos ese carrito con banditas elásticas, estábamos todo el mundo, o sea, nadie estaba cerca, nadie estaba viendo realmente si el otro estaba haciendo trampa o no, y se veían las cámaras de las chicas enfocando sus carros y compitiendo y diciendo, el mío se movió 1 metro, el mío se movió 30 centímetros. Entonces, claro, ver que las cosas que se proponían sí tenían una funcionalidad, tenían un objetivo, eso pues genera me permite hablar un poco de evidencias de impacto identificadas. Y pues lo reitero, ¿no? La elección de una profesional alineada con esa experiencia STEAM que se vivió en el proyecto por parte de las niñas. Ah, bueno, aquí quiero mencionar que esta imagen que ustedes están viendo acá son nuevamente las chicas STEAM, es una imagen, ¿no? Entonces miren que ahí están las niñas con diferentes medias, diferentes ojitos, diferentes peinados, y allá atrás se ve la casa maloca, ¿no? O sea, qué bonito, qué apropiación tan linda la que hizo Sofía de cada una de esas características, de la diversidad de niñas que había ahí. Entonces, esto me parece muy importante de mencionar porque habla en serio del impacto de este proyecto. Y en esta imagen, esta sí fue otra chica, pero miren que, claro, dependiendo de la edad, se diseña de diferente manera. Entonces, esta chica ya, las chicas Estina acá están como más señoritas, más grandecitas, porque recuerden que teníamos niñas creo que las más chiquititas estaban entre los 11 años a los 15 años, ¿cierto? Entonces, claro, uno puede comparar entre los dos tipos de diseños y se ven unas diferencias generacionales. Sin embargo, de esas diferencias generacionales, las niñas siempre se hablaron con mucha amabilidad, con mucha empatía, con mucho respeto hacia la compañerita. Bueno, este es el logo que fue el segundo el logo que se diseñó para el proyecto Chicas STEAM. Y dentro de ese, otro de los indicadores es el impacto observable a mediano plazo. Volvemos a mencionar la elección de carreras STEAM o afines, la permanencia dentro de la educación superior, algo muy importante, algo a lo que siempre le hicimos énfasis como mediadores, como mentoras, como coordinadores, siempre se les dijo, chicas, ustedes deben formarse en lo que ustedes quieran, pero estudien. No es simplemente salir de bachiller y ya, no. Hay que saber hacer algo en la vida para uno tener herramientas con las cuales defenderse. Aquí menciono la excelencia académica porque como lo han visto, digamos, en el caso de Daniela, de Laura, de Sofía y de Nicole, mmm, muchas de las niñas cuando se graduaron, en el caso de Laura y de Daniela, cuando se graduaron del colegio, ellas recibieron el premio a la mejor bachiller, a la mejor compañera, mejor dicho, a lo mejor todo, el mejor ICFES. Entonces, claro, uno dice, claro, es que aquí estábamos trabajando también desde la excelencia académica, no solamente seres humanos muy buenos, de excelente calidad, sino que también desde su formación a nivel profesional. También menciono un poco de la movilidad internacional. El caso de Sofía habla muchísimo oiga, estas chicas se van a comer el mundo, no se van a quedar
qué chévere que estudien en una universidad pública o en una universidad privada, no hay distingo con respecto a esto, pero ya dar el paso a irse a hacer un voluntariado en otro país sin compromiso. Recientemente hablé con Sofía y me decía, profe, Alijita, yo estoy pensando cómo quedarme acá en Corea. Lo primero que yo le pregunté, ¿tu mamá está de acuerdo? Me dijo, sí. De hecho, ellos me están apoyando. Voy a presentar el examen para presentar, para pues medir mis habilidades en coreano básico y coreano avanzado. Y la idea es presentarme en una universidad acá y estudiar. Yo digo, wow, o sea, esas niñas no le tienen miedo a nada. Entonces eso me parece súper valioso mencionar este aspecto de la movilidad internacional. Y pues lo que ya habíamos hablado un poco de estos proyectos con enfoque social, liderados por organizaciones como Mintip, como Maloca, que siempre se han destacado por este tipo de iniciativas, pensando en el bien de la comunidad, de la sociedad civil, de las personas, de muchas de las personas que son usuarios de asistir a estos sitios porque saben que allá van a encontrar espacios donde les van a hablar de ciencia, pero la ciencia bonita, la ciencia chévere. Y pues finalmente mencionar ese vínculo sostenido con la ciencia. En los videos se veía que cada una de las niñas insistía como, wow, yo puedo ser científica, yo puedo ser matemática, yo puedo ser física, puedo ser química, y lo mencionan de una manera muy natural, no se ve algo como comprometido ni ese tipo de cosas. Esta diapositiva responde un poco más como a esa continuidad del vínculo y la expansión del ecosistema STEM. Lo llamé de esa manera porque considero que el proyecto me permitió generar un vínculo educativo que trascendió de un espacio virtual a, a convertirse en confianza familiar, en continuidad de experiencias científicas presenciales. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque con Nicole he tenido la oportunidad de encontrarme en espacios como el Festival de Astronomía de Villa de Leyva. Ella, por eso decía en el video como, ay, qué chévere lo que hace Aleja, me gusta mucho cómo explica las cosas al público en general. Claro, yo en Villa de Leyva he ofrecido varias ponencias hablando como del tema que estén tratando durante ese festival o en ese determinado año. Entonces hemos trabajado varias ponencias allá. Me he encontrado a Nicole en espacios como la Universidad Nacional. Ella era una niña que yo también pensaba que iba a estudiar astronomía, pero pues se decidió por los medios audiovisuales y nos hemos encontrado en espacios como Jueves Bajo las Estrellas. Las dos pertenecemos a un semillero no de investigación, un semillero de jovencitos a los que les interesa la astronomía, y pues la universidad pone a disposición de ellos telescopios, espacios y un montón de cosas, y pues sabemos varios o estamos varios adultos docentes coladitos en el grupo, pero pues también disfrutamos de las actividades. La fotografía del centro es muy significativa para mí porque Sofía me escribe un día y me dice, Alijita, me voy para Corea, pero yo te quiero dar ese abrazo porque yo no sé si yo regrese. Entonces, aparte de que es muy buena con todas estas cosas de tecnología y manejo de software y de performance, me dice, mira, es que yo voy a actuar en una cantata navideña. Tú quisieras venir, yo te tengo tus boletas. Le dije, ¿cómo así que vas a actuar? Me dice, sí, yo tengo un papel ahí pequeñito, pero voy a actuar. Y me invita a, a verla cantar y actuar en el Julio Mario Santo Domingo en una cantata navideña. Eso para mí tuvo un significado grandísimo porque estas dos niñas son las únicas con las que me he conocido físicamente, pero siento que sus familias confían mucho en mí. Entonces, digamos, a Nicole el año antepasado, pasado, la mamá me dijo, venga, dale, ella es odontóloga, me dijo, estoy ocupada, yo no puedo llevar a Nicole hasta Villa de Leyva. ¿Será que tú te la llevas y la tienes, la hospedas en el hotel en el que te vas a quedar y pues me la tienes ahí hasta hasta el sábado que yo llegue?
Entonces, claro, hemos pasado de ese vínculo virtual a vivir otro tipo de experiencia, de confianza familiar con estas chicas. Quería mencionar un poquito este aspecto, así como desde lo emotivo, porque considero que los proyectos deben ser pensados desde ese ámbito emocional y es muy valioso. Los chicos, nuestros chicos, nuestras próximas generaciones no deberían ser pensadas o tenidas en cuenta como objetos, sino como sujetos de derecho, como personas que sienten, que piensan, que son muy críticos, muy analíticos. Entonces, esta era como la parte así como romántica. Mm, una de las cosas que estuve pensando cuando estaba construyendo la presentación para esta presentación era pensaba mucho en que no solamente fue un proyecto virtual en medio de la pandemia, sino fue un proyecto donde 4 niñas descubren que podían comerse el mundo a través del diseño, de experimentar, de decidir. Y eso me lleva a concluir que una niña, cuando descubre eso, sabe cuál es el impacto que puede trascender en cualquier crisis. Entonces, pues era como esa reflexioncita pequeña. Y volviendo nuevamente a la seriedad del espacio al cual me han invitado, tengo como 3 conclusiones para mencionar. Pues considero que esta experiencia nos deja unas reflexiones importantes a quienes estamos trabajando dentro del ámbito educativo. Una de ellas es que las vocaciones científicas no aparecen de manera espontánea, pero que se construyen a través de experiencias significativas, de acompañamiento, de oportunidades reales para explorar. O sea, ¿qué más real que recibir un kit en mi casa y voy a cacharrear y voy a usar un sensor y voy a ver cómo funciona? Una de la segunda conclusión es que cuando una niña tiene acceso a este tipo de espacios donde le permiten experimentar, equivocarse, crear, ocurre algo que es muy profundo y deja de verse como una usuaria de la tecnología y se convierte como en una creadora de soluciones. Pues se les hablaba mucho de la actriz que creó el Wi-Fi y como este tipo de mujeres. Entonces vemos que ya no soy una consumidora, pero sí soy una creadora de soluciones. Y un tercer aspecto es que el papel del docente y del mediador es fundamental. Si yo llego triste, amargado, no sé, bajoneado porque algo pasó en mi casa, claramente eso se va a ver reflejado en la interacción que yo tenga o con mis estudiantes, con las chicas STEAM, en el ámbito en el que esté, pues como desempeñándome laboralmente. Y eso hace que los contenidos que estemos enseñando en realidad se vean que como que están acompañados por decisiones que pueden marcar la vida, toda la vida de una persona, hasta el grado de decidir cuál va a ser su dirección en la vida profesional. Em, Quiero como mencionar que lo que comenzó como un proyecto virtual en medio de una crisis global terminó convirtiéndose como en una experiencia que fortalece la autoconfianza, la autonomía, la decisión de varias niñas que deciden optan por escoger caminos en el STEM. Y esto es muy valioso porque yo he tenido la oportunidad de estar en campo, en sitios como San Vicente del Caguán, y uno claramente ve que los roles de las niñas allá son roles cuidadores, protectores, encargadas de preparar la comida, de cuidar a los hombres. Entonces, siento que con chicas STEAM se rompe un poco ese paradigma que está un poco establecido desde lo cultural y desde, no sé, como esos arraigos culturales en el país y pues que se está dando un paso a una nueva generación a través de esas experiencias educativas significativas. Y esto pues le permite a la persona imaginarse otros mundos posibles, otros mundos futuros.
quería ya para el cierre, porque se me está acabando el tiempo, si me queda un minuto, perdón, no me odien. Este es el video de Salomé. Démosle una garra al mundo, un proyecto lleno de amor animal. Auxilio. Este es el proyecto de Salomé Roncancio y de Jimena Espitia. Este fue el primer proyecto que yo recibí en el correo. Son niñas también con las que sigo conversando. Yo sé que no son muchas niñas, que no puedo hablar de cuestiones cuantitativas en gran proporción, pero siento que estas 6 niñas a las que he tenido la oportunidad de acompañarlas y de verlas convertirse en profesionales y decidir sus futuros, mmm, claramente son made in Maloca, made in Chicas STEAM. ¿Quiénes somos? Salomé Roncancio y Jimena Espitia. Salomé Roncancio, una estudiante de grado séptimo, próxima a cumplir los 13 años, alegre, colaboradora, creativa y apasionada por los animales y la biología. Jimena Espitia, una estudiante de grado noveno, con 14 años de edad, fanática de los animales y la naturaleza, optimista, responsable, amigable y comprometida hacia el medio ambiente. ¿Cuál es nuestro proyecto? Démosle una garra al mundo es una idea que surgió en 2 personas distintas pero con una misma pasión, el amor por los animales. Salomé desde pequeña ha tenido afinidad con los animales, en particular con los perritos. Por la salud de su abuelo no ha tenido posibilidad de tener uno propio, pero eso no ha sido impedimento para darles amor. Es paseadora por excelencia de los perros de sus vecinas, madrina de la perrita de su prima, cuidadora del perro viejito de su tío, estudiante de cátedra animalista en alianza con leyes y voluntaria en fundaciones como Doggy in Home. Su cabeza siempre tenía una idea rondando. ¿Cómo puedo ayudar más a los animales? En otro lugar de Bogotá estaba Jimena, una niña apasionada por los animales. El amor hacia ellos la ha llevado a rescatar animales en estado de abandono, brindándoles cuidado hasta lograr su completa recuperación y hallar hogares que les ofrezcan una buena calidad de vida. Actualmente tiene 3 mascotas en casa, 2 gatos y un perro, pero nunca ha dejado de cuidar a los animalitos sin hogar, brindándoles comida, agua y todo su amor. Juntas tuvieron la oportunidad en el 2020 de participar de una experiencia única, ser Chicas STEAM, un club para niñas de Maloca en el que han podido descubrir herramientas y estrategias que permiten hacer evidentes los desafíos del mundo actual, comprender el mundo y encontrar en sus vocaciones la posibilidad de hacerlo un lugar mejor, y aprender ciencia, matemática, tecnología, programación, cosas que definitivamente están hechas para chicas. Y fue allí donde Salomé y Jimena se conocieron. Luego de escucharse en las sesiones del club, diálogos por WhatsApp y conocerse más, compartir sus ideas iniciales y proyectos, encontraron 2 necesidades en su alrededor. Los perritos necesitan alimentación para perritos en la calle y calidad de vida para perritos ancianos o en condición de discapacidad. Y así surgió Démosle una garra al mundo, un proyecto que busca satisfacer las necesidades mencionadas, primero en nuestro entorno cercano y con la esperanza de que se replique en el mundo entero. Principales proyectos de Démosle una garra al mundo. Número 1, dispensadores de comida. Número 2, prótesis para animales. Dispensadores de comida. En YouTube aparecen varios modelos y lo mejor de todo, utilizan reciclaje. Nuestra intención es adecuarle un sensor con ayuda de nuestro kit y de lo que hemos aprendido, que permita que la comida solo salga cuando haya un perrito y así evitar que lleguen otros animales como las ratas o la comida pueda ser contaminada. ¿En dónde están? Démosle una garra al mundo iniciará en Bogotá, Colombia, pero proyecta llegar a todo el mundo. Te vamos a contar cómo. Si 2 niñas como nosotras podemos hacer un dispensador, ¿qué pasaría si le enseñamos a más niñas en Colombia a hacerlo? Tendríamos muchos dispensadores y muchos perritos sin hambre.
Así esperamos lograrlo. 2020, Chicas STEAM, planteamiento de la propuesta. 2021, diseño y prácticas que permitan brindar un dispensador económico e innovador. 2022, a través de YouTube e Instagram, compartir nuestros diseños con más niñas y niños en el mundo. Y 2023, un mundo con perritos sin hambre. ¿Cómo haremos este proyecto realidad? La idea principal es buscar el apoyo de los locales comerciales a nuestro. Bueno, y entonces los voy a dejar ahí como con las ganas de querer saber qué hicieron las niñas. Algo que quería, o sea, quería presentarles este video al final. Perdón, me llena mucho de emoción porque estas niñas ahorita están estudiando veterinaria y para mí es muy valioso saber que lo que se propusieron estas niñas en 2020 lo están cumpliendo. Y de hecho, eh, mi trabajo de maestría fue intentar construir una prótesis animal que respondiera a lo que Salomé y Jimena quieren hacer en su, o querían hacer en este momento en el proyecto de Chicas STEAM. Entonces, claro, o sea, las ideas de las niñas lograron permear en mi mente, ¿no? Y hace como 6 meses me escribe Salomé y me dice, Areja, ¿cómo estás? Oye, mi mamá me contó que tú hiciste avances sobre las prótesis, no sé qué, necesito esos datos, necesito revisar esa tesis, no sé qué es más. Entonces, fue muy bonito porque pues yo iba en un bus público y recibir semejante mensaje. Ver que las niñas no se han olvidado de mí y que soy una parte de su vida. Perdón. Ay, les agradezco mucho, mucho, por mucho, por escuchar esta experiencia, porque traté de analizarlo un poco más desde lo académico. Claro, yo no tengo cifras, pero cuento historias, es algo un poco más narrativo, pero habla un poco de que en verdad este tipo de proyectos deben seguirse promoviendo, deben seguirse buscando los espacios para llevarle este tipo de formación no solamente a las niñas de la ciudad ni a los niños de la ciudad, a todo el mundo. Todos deberíamos tener igualdad con respecto a la formación. Es como el mensajito que les quiero dejar de final. Les agradezco mucho por su paciencia, por escuchar esta historia que es un poco narrada y desde lo emocional, pero es lo que me motiva a seguir trabajando desde la docencia, desde la enseñanza, llevar experiencias significativas a los chicos. Nuevamente les agradezco muchísimo. Hola, profe, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura, yo soy parte de la coordinación de la mesa STEM Género. Da. Pues me gustaría primero agradecerte por compartir esta experiencia, pues es bastante inspirador ver cómo estas iniciativas lograron seguir creando oportunidades para las niñas, especialmente pues en las áreas de STEAM, incluso en un contexto pues tan desafiante como lo fue en la pandemia. Creo que a mí también me hubiera encantado estar en una iniciativa como esas, también mientras estaba definiendo qué era lo que iba a estudiar y todo eso. Pues no sé si hay personas acá que tengan como preguntas o algún comentario que quieran hacer.
Yo tengo dos, pero Bueno, dale. por favor, dale. Continúa. Ya me calmé, ya tomé agüita, perdón, lo siento. Estoy muy llorona. Sigrid, por favor. Bueno, buenas tardes. Qué gusto saludarlas y bueno, sobre todo saludar a Aleja y escuchar esa presentación tan bonita y tan conmovedora que nos acaba de hacer. Como pues Aleja lo nombró y lo presentó, pues este es un programa que empezamos en Maloca en el 2020 y que tuvo continuidad hasta el 2022, que fue hasta el momento en que logramos pues tener un convenio con el Ministerio de las TIC. Solo pues quise levantar la mano solamente para felicitar a Aleja y para darle las gracias por esa presentación. Me parece, me conmueve mucho saber que ha tenido como toda esta continuidad, este diálogo con las niñas y quisiera aprovechar esa experiencia para resaltar un tema y es el poder que tienen también las y los educadores sobre las niñas. Digamos, aquí lo que se hizo en este programa fue generar las condiciones, digamos, como todo un proceso de diseño que permitiera llegar a que se pudieran dar estos encuentros y estas conversaciones. Y bueno, luego fue un ejercicio muy interesante porque efectivamente llegamos a más de 10.000 niñas en todo el país y así como lo mencionó Aleja en el caso de Bogotá, que fue el piloto, en donde se encontraban niñas de Ciudad Bolívar con niñas de Fontibón en un mismo salón, en la versión a nivel nacional, teníamos en un mismo grupo chicas en el Chocó conversando con chicas en La Guajira o en la zona andina, y eso mismo, digamos, fue muy interesante porque generó muchos lazos y también espacios de confianza que también permitieron y facilitaron este proceso y que también generaron retos. Eh, Tuvimos también, pues digamos, conocimos de casos de situaciones difíciles de niñas que estaban pasando, de situaciones difíciles que están pasando algunas niñas en esos momentos, y tuvimos que generar también como procesos en paralelo de acompañamiento con otras rutas de atención que desbordaban el programa. Y lo que resalto pues es como la potencia que tienen este tipo de escenarios y como el punto que queda ahí es cómo logramos sostenerlos y escalarlos, ¿no? Y veo pues una ruta, y aquí va mi pregunta para ti, Aleja, que veo que pues claramente fue un ejercicio muy transformador para ti y es posteriormente, porque tú sigues siendo una educadora, ¿cómo cambiaron tus prácticas educativas después de haber pasado por este programa? Yo siento que siempre he sido irreverente, que me salgo un poquito de como lo que debería ser un docente. Me cuesta mucho. Yo tuve una mala experiencia con una profesora de educación, de democracia. Era una señora que siempre estuvo como resaltando a unos estudiantes y los otros estaban siempre por debajo de estas dos chicas. Entonces yo siempre, en el momento en el que yo decido ser docente, digo, yo no voy a hacer lo que hizo esta señora porque considero que lo que ella hace está muy mal, discrimina, hace sentir mal a la gente. Entonces yo empecé como a tratar de hacer cosas diferentes. Entonces cuando yo salgo de planetario, pues llego a Maloca y en Maloca me dicen, usted tiene que diseñar 25 actividades, usted verá cómo las diseña. Después las piloteamos y miramos a ver si eso funciona. Porque yo llego inicialmente a los centros de interés, entonces digo, no, pues hagamos un poquito de origami, trabajemos con comida, hagamos cosas locas, acudamos al arte, pongámoslos a pintar. Entonces, claro, empiezo a diseñar actividades, digamos, un ADN construido con gomitas y al final los chicos se la comían. Hagamos una clase de biodiversidad, pero entonces expliquemos desde las frutas que hay en el Lichigo que queda al lado del colegio,
y hablemos de nativo, de endémico y de ese tipo de cosas. Entonces traigo más como el contexto, o sea, entiendo que tengo que trabajar muy el concepto, lo académico, lo que está estipulado desde los planes de estudio, pero yo trato de acercarlo al contexto de cada estudiante desde esas vivencias diarias, que me parece muy valioso eso, y entonces ahí es donde surgen conceptos, apreciaciones, experiencias que mencionan los estudiantes, como digamos en el caso de la sesión que se hizo con biodiversidad, estudiantes que le decían, profe, ¿has probado el copoazú? Profe, ¿y has probado la naná? Incluso las profesoras directoras de esos grupos empiezan a vincularse también con la actividad, y como había una mandala con frutas en el piso, entonces todo el mundo probando, sintiendo olores, sabores. Siento que ese tipo de experiencias que sean significativas y que me permitan apropiar el concepto desde una experiencia olfativa, sensorial, auditiva, hacen que eso deje huella en el estudiante y que el concepto se aprenda no como memorizando ahí, como tengo que aprenderme qué es la biodiversidad, qué es algo endémico y qué es algo nativo. No, porque es que no estamos educando loros, estamos educando personas que sean críticas, autónomas, que reflexionen, que solucionen, que sí, que hagan muchas cosas en medio de ese proceso de aprendizaje. Entonces, digamos, lo más difícil que yo veo para un docente es eso, es lograr enganchar, lograr conectar con el estudiante o con la persona con la que estés trabajando, porque hay temas que hay gente a la que no le interesa y tú puedes pararte en las pestañas, hacer lo que quieras y definitivamente no, la persona no va a entrar en la dinámica en la que tú quieres que ingrese. Entonces siento que hay de todo para todo. Hay, como dicen hay de todo en la botica para lo que usted necesite. Entonces, tiene uno como docente que empezar a explorar. Por eso yo soy licenciada en biología y entonces terminé trabajando en robótica y tecnología y pensamiento computacional, porque a todo eso le veo un plus cuando yo lo sumo en una sola cajita para un proyecto en un colegio o con un grupo de estudiantes. Súper, profe, muchísimas gracias. Yo tenía otra pregunta. Ahorita que el contexto pues ya ha cambiado y ya no estamos en pandemia, ¿qué elementos como del programa como tal que surgieron en pandemia, o sea, valen la pena mantener y evolucionar como a lo largo del tiempo? ¿Qué elementos? Yo siento que ese modelo participativo, ¿no? Em, a veces en el aula el docente no tiene el tiempo suficiente para conocer a un estudiante, ¿no? Y conocer sus habilidades. Entonces uno se encuentra en un salón como que eso es una botica, un zoológico, ¿no? Entonces encuentras el artista, el que es bueno para echar cuentos, el que es bueno para hablar en público, el que lidera, el que organiza la fiesta, sí. Entonces, claro, somos diversos y al ser diversos, mmm, esos modelos participativos permiten que todos se sientan tenidos en cuenta dentro de ese tipo de enseñanza y hacen que, claro, como yo estoy, entonces soy importante, ¿sí? Y eso es muy importante para subirle la autoestima a un estudiante, para mostrarle que es valioso, que como persona le interesa a alguien. Esas cosas son claves, claves. Esos modelos participativos para mí permiten ese tipo de interacciones, lo que mencionaba, cuando las niñas fueron las que se convirtieron en las mediadoras. Bueno, Nicolás, Alejandra, Angélica, David, les voy a enseñar a hacer plastilina. Traiga tales materiales y yo le voy dando las indicaciones y usted hace caso. O sea, fue muy chévere, que se cambian los roles y ellas se dan cuenta de las habilidades que tienen. Súper, súper chévere. Ahí vi por el chat que agradecieron también la charla y qué impresionantes esas chicas, estoy completamente de acuerdo.
Pero pues bueno, ya se acabó nuestro tiempo. Recordarles que también mandé el link de asistencia para que lo llenen, por favor. Y pues que esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de la Mesa STEM Más Género. Muchísimas gracias, profe, de nuevo. Increíble charla, muy inspiradoras todas las chicas también presentes. Estuvo todo súper increíble, súper inspirador. Muchísimas gracias. No, yo quiero agradecerles por la oportunidad de contar mi experiencia. No, es algo muy